Perfecto. Entonces, de nuevo, clear. Entonces, cuando yo coloco el comando ls-l, ¿cierto? Lo que te hace es mostrar la información en columna, donde la primera columna, ¿cierto? La primera columna está relacionada con los permisos que tiene cada uno de estos ficheros y directorios que tiene cada uno de estos el sistema operativo. Recuerden que esta es la carpeta personal, esta es la carpeta que usted como usuario puede modificar. Si yo, por ejemplo, voy a mostrar los permisos, voy a colocar acá un clear, voy a colocar un ls -l del directorio, por ejemplo, donde están las configuraciones, ¿cierto? Del directorio etc. Usted va a observar que acá cuando yo presiono aquello, me muestra, ¿cierto?, este directorio, y nosotros podemos visualizar lo siguiente. Vemos, ¿cierto?, que aquí aparecen los permisos, aparece una letra D, en alguno aparece un guión, ¿cierto? Y si yo sigo bajando acá, usted se da cuenta que algunos aparece como la letra L, ¿cierto? Aparece una D, un guión o aparece una letra L. ¿Qué quiere decir eso? Voy a ir a la presentación. Cuando nosotros visualizamos, ¿cierto? Visualizamos los permisos, nosotros observamos esas letras que están ahí. ¿Qué nos diga esas letras, ¿cierto? Estas letras que aparecen acá en la primera columna. Lo primero, el primer atributo, el primer valor que ahí te aparece, corresponde a, si aparece una D, corresponde a un directorio. Si aparece un guión, corresponde a un fichero. Y si aparece una L, ¿cierto?, corresponde a un enlace, ¿cierto? Un enlace simbólico. Si yo lo verifico acá, aquí dice clarito, si aparece un guión, corresponde a un archivo, a un fichero. La D representa un directorio, la L representa a un link, ¿cierto?, a un link de acceso directo, y la B corresponde a un archivo binario o normalmente un archivo de tipo ejecutable. Es decir, si yo voy a mirar esto de acá, vemos que esto aparece una D, corresponde a un directorio. Los directorios Linux lo identifica de color azul. Acá aparece un guión, ¿cierto?, y corresponde a un fichero, ¿cierto? Y si yo miro este de acá, que aparece una L, que corresponde a un enlace, este lo identifica en color rojo con un fondo negro. Y si fuera un ejecutable, usted se da cuenta que el fichero, ¿cierto?, este se va a colocar en color verde, y lo que debiera aparecer al inicio, debiera aparecer una letra B. ¿Estamos claros? ¿Sí? Se entendió el primer parámetro de la columna, ¿cierto? De esta columna, ¿cierto? El primer parámetro, el primer valor que te aparece, va a identificar si es directorio, si es un enlace, si es un ejecutable o es un fichero. Vamos a ver lo siguiente restante, que son 9 valores. Estos 9 valores que están a continuación, ¿cierto?, corresponde a lo que son los permisos. Pero ¿cuál es permiso? Fíjate bien, para entender los permisos, uno tiene que entender que todo fichero y todo directorio en Linux tiene un propietario. Este propietario pertenece a un grupo, ¿cierto? Y también ese fichero puede ser visualizado o ejecutado o escrito por otro usuario. Y nosotros podemos determinar los permisos para ese comportamiento con el fichero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a Linux, fíjate bien que yo voy a ir acá a Linux, voy a ir acá donde dice actividades, voy a abrir un fichero acá, ¿cierto? El administrador de fichero o el explorador de archivo, como quiera llamarlo, y usted va a observar que vamos ahí estamos. Usted va a observar acá, aquí yo estoy en la carpeta personal, que cuando yo creo, ¿cierto?, voy a crear acá en el directorio, la carpeta personal, ¿cierto?, voy a crear un directorio, ¿cierto?, voy a crear una carpeta nueva, voy a colocarle acá directorio 1. Usted se da cuenta que el directorio 1, voy a hacerle un clic con el botón secundario, voy a ir a propiedades y vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos recién en Windows, que si yo voy acá a la pestaña que dice permiso, me dice que el propietario, yo, el usuario que está logueado, tiene acceso a crear y eliminar archivos, ¿cierto? Pero fíjate bien que si yo presiono acá, yo puedo solamente darle acceso al archivo o solamente puedo listar los archivos, en este caso, al propietario. Si yo, por ejemplo, al grupo, ¿cierto?, que en este caso el grupo es el mismo nombre de usuario, también yo le puedo indicar
qué tipo de acceso puede tener a ese directorio. Puedo darle ningún permiso. Es decir, el usuario gverdugo no va a poder tener acceso a este directorio. O va a tener acceso solamente a listar el contenido que tiene ese directorio, acceder al directorio y o, en su defecto, crear y eliminar archivos de ese directorio, ¿cierto? Y acá donde dice otros, ¿cierto? Corresponde a los otros usuarios. Es decir, los otros usuarios de Linux, cuando quieran acceder a este directorio, yo puedo determinar el comportamiento de sus permisos, ¿vale? Esto, obviamente, si yo voy acá a cambiar permiso, también tiene una opción, ¿cierto? Propietario, grupo y otro, ¿cierto? Yo lo puedo hacer de esta manera. Aquí la diferencia que en este formato yo puedo determinar los archivos y carpetas que tiene este directorio. ¿Se entiende, verdad? Más o menos se sigue la dinámica. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿No? Perfecto. Entonces, yo voy a abrir acá el directorio 1, ¿cierto? Y voy a hacer un botón secundario y voy a crear acá, bueno, aquí no tengo la opción de crear, tengo que crearlo, voy a verlo acá. Voy a ir a, ¿dónde está? Editor, ¿cierto? Voy a abrir el editor, voy a crear cualquier cosa aquí y esto lo voy a guardar en ese directorio. Voy a ir a directorio 1 y aquí lo voy a guardar, ¿cierto? Ahí estamos. Perfecto, lo cierro, ahí estamos. Fíjate, ahora yo creé acá un directorio, en el directorio 1 creé un fichero, ¿cierto? Se llama documento sin título. Si yo voy a propiedades acá, ocurre lo mismo que en Linux, perdón, en Windows. También tengo permiso, ¿cierto? Y tengo lectura y escritura para para el propietario, para el grupo, y para los otros solamente tengo lectura. ¿Se da cuenta que cuando uno crea un directorio en Linux, los permisos son distintos, por ejemplo, cuando crea un fichero, ¿cierto? Acá, en el caso del fichero, solamente a los otros usuarios le da acceso a lectura, al grupo también le da acceso a lectura, y al propietario le da acceso a escritura. Perfecto. Vamos a la terminal, ¿cierto? Estamos en la terminal acá. Entonces, voy a colocar un clear. Ahí estamos, un clear. Vamos a crear un fichero acá. Cuando yo coloco el comando touch, ¿cierto? Y voy a crear un archivo, fíjate, le voy a poner archivo 100, ¿cierto? .txt, ¿cierto? Voy a crear un fichero que se llama archivo 100.txt y presiono la tecla enter. Voy a verificar los permisos de este fichero que acabo yo de crear. ¿Cómo verifico los permisos? Voy a hacerlo así, ls -l y voy a escribir archivo 100.txt, ¿ok? Para solamente visualizar este fichero. Si ustedes se dan cuenta acá, aquí me aparece que yo tengo, ¿cierto? 0 permisos. Y eso pasa por esto. Max. No haga esto, por favor. Esto es 0.22. Ahí sí. Crear. Voy a crear nuevamente el fichero con otro nombre. Lo voy a colocar acá, mini. Entonces, a ver si que. Ahí sí. Esto es ls, porque lo más probable es que a usted le aparezca de otra forma. Creo que a usted debiera aparecerle algo así. Vamos, ls. No sé. Discúlpeme, estimado, lo que pasa es que hay un comando que es el umax. Que fichero 200. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este archivo está con permiso de escritorio. Dame un segundo, deme un segundito porque si no, ir acá, quiero ver el UMAX por defecto. Voy a dar permiso. Deme un segundito. Los directorios, esto es el número externo. No sé escribir. No sé. Ya. Está bien, pues. Max 0002. Veamos ahora.
discúlpeme que ls-l archivo 300, ahí sí, creo que así le aparece a usted, ¿o no? Ah, perfecto, ya, les pido la disculpa. Lo que pasa es que los permisos los permisos en Linux, ¿cierto? Uno le puede cambiar los permisos que son por defecto. Fíjate, entonces nosotros, ¿qué es lo que observamos acá? Vemos que el fichero que nosotros acabamos de crear, el fichero 300, ¿cierto? A usted le aparece el guión que indica que es un fichero, luego aparece rw-r-. ¿Qué significa eso? Entendámoslo bien. La R corresponde a read, ¿cierto? Read significa lectura. La W significa write, ¿cierto? Que significa escritura. Y aquí falta un tercer permiso que es el ejecutable, execution, ¿cierto? Que aquí no se visualiza porque obviamente no todos los ficheros, los permisos por defecto generan, los ficheros lo dejan de manera ejecutable. Uno tiene que crear un fichero de tipo ejecutable para que este sí lo asocie. Estos permisos que están acá, ¿cierto? ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo yo llego a obtener estos permisos? Se obtienen de esta forma. Acá en la presentación, que es la que yo le subí, que están todos los comandos, usted se da cuenta que en la presentación, que es un archivo en PDF, usted va a observar esto, fíjese bien, para que lo entendamos, ¿cierto? Aquí viene acá, justamente eso es lo que estamos aquí, esto es lo que acabo de explicar, ¿cierto? Read, write y X, ejecución. Entonces, los primeros valores, ¿cierto? Los tres primeros valores corresponden al usuario, propietario. Los tres valores siguientes corresponden al grupo y los tres valores restantes finales corresponden al otro usuario. Es decir, que el usuario, ¿cierto? Tiene permiso, en este caso en el fichero suyo, tiene permiso de lectura, ¿cierto? Y de escritura. El grupo tiene permiso de lectura y de escritura y los otros usuarios solamente tienen acceso a la lectura. Pero estos permisos, voy a repetirle, nosotros los podemos modificar. ¿Cómo modificamos eso? Tenemos que entender bien esta parte de acá. Cada uno de esos permisos, estos permisos que están acá, la R y la W y la X tiene un valor. ¿Qué valor? La R vale 4, ¿cierto? Eso es 2 elevado a 2. Esto se termina con esos valores. La W tiene un valor de 2, ¿cierto? 2 elevado a 1, ¿cierto? Y la X tiene un valor de 2 elevado a 0, que eso equivale a 1. Es decir, la R vale 4, la W equivale a un valor de 2 y la X equivale a un valor de 1. Si yo sumo estos tres valores, me da un total de 7, ¿cierto? Es decir, si yo ingreso un valor 7, ¿cierto? En los permisos de Linux, el valor 7, le estoy indicando que estoy ingresándole a los permisos, le estoy diciendo que tiene todos los permisos. Es decir, le estoy ingresando una R, una W y una X, porque la sumatoria de esos valores me da 7. Vamos a suponer que yo al propietario le quiero dar permiso solamente de lectura, ¿cierto? ¿Qué valor debiera ingresar? 4, ¿cierto? 4, ¿sí o no? Pero no tengo que ingresar solamente un valor 4. Mira la pizarra acá, como te lo voy a explicar acá para que lo entiendas bien. Porque esto es fácil de entender, difícil de explicar. Nosotros nos dimos cuenta que los permisos parten así. Dice RWX, RWX. Esos son los valores máximos, ¿cierto? Tomando en cuenta que 4, 2, 1 y se suman específicamente, yo cuando coloco 7, le estoy diciendo que tiene el propietario todos los permisos, el grupo que pertenece a este propietario tiene todos los permisos y otro usuario tiene todos los permisos, ¿sí o no? Pero si yo quisiera, por ejemplo, que fuera RX, R, ¿cierto? Aquí la cosa cambia, ¿sí o no? ¿Por qué cambia? Porque aquí yo tengo que descifrar qué valor tengo que ingresarle al sistema Linux para que le dé estos permisos a los ficheros o modifique. Entonces yo sé que R vale 4 y esto vale 1. Este vale, 4 y este vale 4, ¿cierto? Entonces, por dar un ejemplo, 4 más 1, 5. Acá, 4 y este, 4. Entonces, cuando yo le ingreso el 5, 4, 4, lo que le estoy diciendo al sistema es que el valor, ¿cierto?, para el propietario va a ser
lectura y ejecución. Para el grupo va a ser solamente de lectura, y para el de usuario va a tener solamente lectura. ¿Qué pasaría si yo a un fichero no le quiero dar ningún permiso? Quiero que sea... ¿Qué valor tendría que ingresar? Sí. ¿Te das cuenta, no? ¿Y qué pasaría si yo quiero ingresar este valor? 6, 6, 4. ¿Cómo tengo el 6? Con lectura y... Bien, sería RW. ¿sí o no? Y si quisiera darle, por ejemplo, de ejecución a este, veamos cómo se hace. ¿Qué te parece? Está bueno, ¿no? Mira acá. Entonces, en la presentación en todo caso yo te puse eso, mira, fíjate bien, porque ahí está explicadito, ¿cierto? Está explicadito, me parece, por ejemplo, si yo quiero colocar solamente X, ingreso un valor 1, si quiero WX, valor 3, y así vamos jugando con los valores. Ahora, estos números se colocan con valor octal. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces estamos acá en Linux, y acá 2022, y para modificar, ¿cierto? Para modificar los permisos de un fichero se utiliza un comando que se llama, fíjate bien, chmod, ¿ok? Entonces yo le digo chmod, y aquí yo le digo, le ingreso el valor en número, ¿cierto? Es decir, yo coloco acá, por ejemplo, si le quiero quitar todos los permisos al archivo 300, yo coloco 000. Es decir, le estoy diciendo, mire, quítele todos los permisos al archivo 300. ¿Ok? Entonces presiono la tecla Enter. Recuerda que este tenía permiso, tenía 4 más 2, tenía 6, 4, ¿cierto? Ese era el valor que tenía, 6, 6, 4, y ahora yo se lo modifiqué a 000. Entonces, si yo aquí coloco un ls menos L del archivo 300, usted se da cuenta que este aparece tal cual como nosotros le modificamos el permiso. ¿Sí o no? Vamos a comprobar, fíjate bien. Vamos ahora, voy a colocar un clear. Aquí se dan cuenta de esto, ¿verdad? Aquí teníamos los permisos de lectura y escritura del archivo 300, y ahora aquí le quitamos todos los permisos. Ahora le vamos a dar todos los permisos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar chmod, ¿cierto? Y le voy a colocar 777 al archivo 300.txt. Presiono la tecla Enter, ¿cierto? Y lo voy a mostrar. Y ahí tú te das cuenta que ahora el archivo 300 tiene todos los permisos. Tiene permiso de lectura, de escritura y ejecución para el propietario, para el grupo y para el otro usuario. Y se pone en color verde, ¿cierto? Es ejecutable. ¿Cierto? Está bueno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Obviamente aquí la única forma de comprobar esto es entrar a otra cuenta de usuario y ver si podemos tener acceso a ese fichero. Si se dan cuenta ustedes, la cuenta de usuario, cuando yo le enseñé a usted a crear cuentas de usuario, ¿qué pasó? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? En la creación de usuario, a mí me faltó un paso que yo, la verdad, las cosas por... ¿Cómo? No, ese. Fíjate bien acá. Ese comando que está ahí, el group add o el group add, nos permite a nosotros crear grupos dentro del sistema operativo Linux. ¿Cuál es la gracia de esto? Que nosotros podemos crear un grupo, por ejemplo, que se llame sistema, ¿cierto?
Disculpe, no lo puedo agregar desde acá porque obviamente tengo que, discúlpeme, fue un error mío, su guión siempre tiene que ser con INACAP 2022, ¿cierto? Entonces aquí yo lo que hago es lo siguiente. ¿Cierto? Sistema. De ahí yo agregué el grupo sistema, ¿cierto? Si yo quiero ver dónde están los grupos, ¿cierto? Dónde están los grupos, yo utilizo el comando, recuerden ustedes, si lo quiero ver en pantalla, comando cat, ¿cierto? Eso está en el directorio etc y esto se llama group, ¿cierto? Mire qué sencillo. Ahí estamos, cat, espacio, etc, group. Si yo presiono Enter, si nosotros lo vamos al final, vemos que en este listado te va a mostrar todos los grupos que están creados, ¿cierto? Acuérdate que cada vez que tú agregas un usuario, disculpe, ahí estoy viendo, ahí, fíjate, cada vez que tú creas un usuario en Linux, ¿cierto? Este te crea el grupo con el mismo nombre de usuario. ¿Te das cuenta, no? Por eso cuando tú creas, por ejemplo, yo creo usuario 1000, este va a crear el grupo con el mismo nombre que tiene la cuenta de usuario. Ahora, si yo quiero crear un grupo aparte, obviamente tengo que usar el grupo, ¿cierto? ADD o el grupo add, ¿cierto? Y asignarle un nombre a ese grupo. Pero nosotros también podemos agregar usuarios, ¿cierto? A estos grupos. ¿Para qué? Para que se puedan establecer los permisos de manera correcta. Es decir, yo puedo crear un directorio en Linux, ¿cierto? En el cual yo le puedo asociar, ¿cierto?, a un grupo, a ese directorio, y que todos los usuarios que están en ese directorio, en ese grupo, puedan tener acceso a esos permisos. Pero esa parte, como les digo, no es necesario que lo aprendamos hoy día porque sería complicarlo un poquito más. Y la idea es facilitarle un poquito la pega, ¿cierto? Vamos a salir de acá porque en esta parte estamos nosotros, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa cuando vamos a crear un directorio. mkdir, ¿cierto? Voy a colocar acá directorio 100, disculpa ahí, directorio 100. Estamos, directorio 100. Ahí creé el directorio y ahora voy a mostrar el directorio. No, disculpe, no lo voy a verlo así, voy a tener que colocarlo así, ls-l, ¿cierto? Ahí sí. Y ahora vamos a ver los permisos del directorio MIDI. Ahí está con el ls-l. Entonces aquí vemos que los permisos que tiene este directorio son de lectura, escritura y ejecución para el usuario, de lectura, de escritura y ejecución para el grupo, ¿cierto? Y tiene lectura y ejecución solamente para otro usuario. Si yo quisiera cambiar el permiso de ese directorio, ya sabemos que es, por ejemplo, chmod, ¿cierto? chmod, yo le voy a quitar todos los permisos al directorio 100, ¿cierto? Ahí le quito todos los permisos. Y ahora voy a colocar un ls-l, ¿cierto? Para que me muestre. Y ahí vamos a ver que ahora el directorio 100, ¿cierto? No tiene ningún permiso. ¿Sabes, no? Ahora, si yo lo quiero ver esto en entorno gráfico, ¿cierto? Quiero verlo, voy a hacerle doble clic acá porque esto lo tengo acá abajito. Ahí estamos. Ahí ustedes se dan cuenta que los directorios, cuando yo le quito los permisos, estos se ven de esta forma, ¿cierto? Le aparece una X porque no tiene ningún permiso de lectura ni ejecución y además se encuentra bloqueado, ¿cierto? Si yo voy acá y le hago un doble clic a este directorio, ustedes se dan cuenta que me pide la contraseña, coloco INACAP 2022 y este, por ejemplo, le puedo crear un directorio dentro. Claro que sí lo puedo crear porque obviamente yo entrego los privilegios de el usuario, ¿cierto? Con los permisos. Como yo soy el propietario, puedo tener acceso a este colocándole la contraseña.
Perfecto. ¿Se entendió esta parte de los permisos? Sí, ya. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí viene la parte un poquito que a lo mejor le va a complicar, pues esta parte ya la entendí. Ustedes se dieron cuenta que yo cuando quise crear el fichero, automáticamente me apareció con 0 permiso. ¿Se dio cuenta de eso, cierto? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? En Linux, ¿cierto? Existe esto que está acá, los famosos permisos por defecto o los permisos que son preestablecidos. Al igual que en Windows y al igual que en Linux, cuando tú creas un directorio, ¿cierto? O un archivo, esto viene con permisos por default, ¿cierto? Viene con lectura y escritura para el propietario, ¿cierto? Lectura y escritura para el grupo, y viene con lectura solamente para los otros usuarios. Si nosotros quisiéramos cambiar, ¿cierto?, los valores que son por default, ¿cierto?, debemos usar el comando umax. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Aquí viene el comando umax, viene casi parecido a los permisos a lo que es el chmod, pero aquí hay un factor que te juega en contra. Fíjate bien, quiero ver esta tabla. Permiso de directorio, ya. Esta es la parte que vamos a comprar. Queremos este fichero. ¿Dónde tengo la tablita? La tablita, me falta la tablita. No. No, está más arriba. Era esa tablita de acá. Voy a colocar esta, la que... Sí, esta. Fíjate, dice... si usted utiliza, por ejemplo, el umax, ¿cierto? Por ejemplo, el chmod, cuando yo ingreso en el chmod 000, ¿cierto? 000, en chmod, lo que estoy diciendo es lo siguiente: estoy ingresando 000, el cual estoy quitando todos los permisos, ¿cierto? En el umax, la diferencia está es que si yo ingreso, quiero ingresar quitar todos los permisos, ¿cierto? En el caso del chmod, yo ingreso 000, quito todos los permisos. Si yo hago esto en umax, ¿cierto? El 00 tiene un valor de 1. Por ende, es como si lo estuviera ingresando el equivalente al chmod, como si fuera 777. Si yo ingreso, por ejemplo, un valor, ¿cierto? En este caso 1, es como si estuviera ingresando en un valor 6 en chmod. En términos simples, aquí está. Si yo ingreso chmod 000, en umax el equivalente a 777. ¿Estamos claros? Y si ingreso umax 000, ¿cierto?, es como si yo estuviera ingresando un chmod 777. Enredado, un poquito enredado. ¿Por qué enredado? Porque obviamente acá la tabla se cambia la posición. Estos ficheros ya, número octal, eso es lo que tiene por defecto, estos son los que son por defecto. Fíjate bien acá. Si yo dice ingreso un valor umax, ¿cierto? 0002, en el caso de colocar este valor con umax, es como si estuviera ingresando un valor 775 en chmod. Pero vamos a meterle mano acá. Fíjate bien acá, voy a la reja, voy a ir a la terminal, y lo primero que voy a comprobar cuál es el umax por default, o el valor por los permisos por defecto que tiene en este momento este sistema operativo. Entonces yo escribo umax menos, ¿cierto?, menos S, y aquí me está mostrando que los permisos, ¿cierto?, por default, ¿cierto?, es para el usuario es RWX, permiso de lectura y escritura y ejecución. Para el grupo, permiso de lectura y escritura y ejecución. Y para el usuario, otro usuario, el permiso por default es RRX, ¿cierto?, lectura y ejecución. Es decir, cuando yo creo un fichero, ¿cierto?, touch, voy a escribir acá fichero 3000, ¿cierto?, .txt, voy a comprobar si es cierto que estos permisos son tan reales y establecido con el umax. Si yo coloco un ls -l del fichero 3000, usted se da cuenta que aquí este está creando, ¿cierto?, permisos de lectura y escritura. Para los grupos está creando permisos de lectura y escritura, ¿cierto? Y acá
está creando el permiso de lectura y ejecución. Se da cuenta que aquí el UMAX, a pesar que me está mostrando, pero el fichero no lo está sacando de esa manera. Voy a comprobar nuevamente con el UMAX, ¿cierto? Voy a colocar el UMAX solito y ahí me dice que el valor, ¿cierto?, que tiene ingresado es un 0002, ¿cierto?, que es equivalente a un 775, ¿cierto? Es decir, permiso de lectura y ejecución, permiso de lectura, de escritura y ejecución, permiso de lectura, de lectura y ejecución, y el 5, ¿cierto?, sería 4, sería lectura y ejecución. ¿Qué es lo que me aparece acá? Esto es 7775. ¿Cómo yo modifico el UMAX? ¿Cierto? Por ejemplo, si yo acá quiero modificar el UMAX para la creación por defecto del permiso preestablecido, es decir, que yo quiero que de ahora en adelante, cada vez que se cree un fichero, tenga estos permisos por defecto, yo lo hago de esta manera. Fíjate bien, yo escribo UMAX, ¿cierto? El UMAX, y le ingreso el siguiente valor, por ejemplo 0000, ¿cierto? 40. Aquí al colocar puro 0 significa que le estoy dando todos los permisos. Recuerde que este es como el efecto contrario con el chmod. El chmod te permite a ti modificar de manera individual directorios o ficheros. El UMAX es más general. ¿Por qué 40? Lo que pasa es que toma el primer atributo. ¿Se da cuenta? Vamos a hacer un fichero ahora. Voy a crear ahí un touch. Voy a tomar ahí el touch y ahora voy a crear un fichero que se va a hacer fichero 800. Y va a ver qué es lo que pasa. Primero, disculpe, voy a comprobar si cambió el UMAX. Discúlpeme. Voy a colocar UMAX, ¿cierto? Menos S, ¿cierto? Y ahí vemos que ahora tiene todos los permisos, ¿sí o no? Le dio todos los permisos. Y si lo coloco solito, ustedes se dan cuenta que ahí está el UMAX 0000. ¿Ok? Entonces ahora voy a crear un fichero. Touch. Voy a colocar fichero. Puse 800.txt. ¿Cierto? Ahí yo creé el fichero. Y ahora voy a mostrar los permisos de ese fichero. ls-l fichero 800. Y ahí te das cuenta que da todos los permisos. Obviamente aquí no te va a dar el permiso de ejecución porque este es un fichero plano, ¿cierto? Tengo que crear un fichero de tipo ejecutable para que este lo cree. ¿Qué pasa si yo creo un directorio? Porque acuérdate que los permisos UMAX son para ficheros y directorios. Vamos a crear un directorio. mkdir, ¿cierto? Trabajos 2, ¿cierto? Y voy a colocar un ls-l para revisar qué pasa con ese directorio. Presiono Enter y voy a buscar el que dice trabajos 2 y fíjate bien lo que ocurre con el trabajos 2. Como yo los permisos que le asigné fueron, ¿cierto? Todos los permisos, ¿cierto? 000, el UMAX, que es el equivalente a colocar todos los valores en 7, usted se da cuenta que los directorios ahora los genera para que todos tengan permiso de lectura, ejecución y escritura. Y ahí lo colocan con color verde para identificar que es totalmente ejecutable. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entiende más o menos la dinámica? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer la inversa. Crear. Fíjate bien acá. Recuerda, aquí el UMAX. Vamos a ver los valores. Que aquí yo justamente le puse ejemplo en todo caso. Aquí le puse la tabla UMAX. Si yo ingreso puro 0, ¿cierto? Equivalente a colocar 7. Si yo ingreso, por ejemplo, puro 1, ¿cierto? Puro 1 es como si yo colocase puro 6, ¿cierto? Si yo coloco 1, 1, 1, 1, le estoy indicando al sistema que van a ser 6. Es decir, va a tener permiso de lectura, de escritura, ¿cierto? Ejemplo ahí, fíjate el que hicimos recién. Vamos a, aquí yo puse el ejemplo número 2, ahí creamos los ficheros, todo lo más. Vamos a colocar el valor puro 7, ¿cierto? Lo más puro 7, que obviamente es, al colocar puro 7, le estoy indicando que está con 0 permiso, ¿cierto? 0, 0, 0 permiso.
Vamos a funciona. Aquí, entonces aquí yo coloco Umax, ¿cierto? 777. Y vamos a comprobar Umax, ¿cierto? Umax menos S. Y ahí vemos que tiene 0 permiso, ni un permiso. Y si yo lo miro solito, así el Umax solito, ese va a mostrar que tiene el valor 0777. Entonces, como yo le quité todos los permisos preestablecidos por default, todos los ficheros que yo creé, es decir, touch, por ejemplo, file, no, que ya creo que lo hice los files, voy a colocar file a.txt, txt, voy a crear el file b, file b, y voy a crear un directorio mkdir, cierto, que se va a llamar trabajos 3. Presiono enter, cierto, y si ahora yo coloco un ls menos l, que lo va a ocurrir, usted se da cuenta que todos los files a, b están sin permiso, cierto, sin permiso, y trabajos 3 también no tiene ningún permiso. ¿Peligroso el Umax? Claro que sí, porque obviamente una vez uno que lo aplica, al momento que usted lo aplica, obviamente modifica todos los permisos que vienen por default. Bueno, ¿no? ¿Se entendió esta parte de la materia? Ah, sí, esto es una forma de hacerlo un poco más entendible. Miren, fíjense bien. Aquí, este ejemplo que está en la presentación, ¿cierto? Fíjate bien que yo acá le voy a pedir colocar el Umax, ¿cierto? 027, ¿cierto? Umax 027. ¿Qué es lo que hay una forma matemática de poder verificar cuál es los valores que yo estoy ingresando? Todos sabemos que el valor máximo, ¿cierto?, que tiene de permiso es 777, o sea, 777 es el valor máximo. Al ingresar el valor Umax 027, yo lo que hago es restarle, ¿cierto?, el Umax al valor máximo, y este te va a indicar, ¿cierto?, el resultado que te va a dar, te va a indicar cuáles son los permisos que le va a asignar. Es decir, cuando yo ingreso 027, ¿cierto?, yo tomo el valor real que tiene este Umax, que es el máximo 777, luego le hago la recta, ¿cierto?, de lo más que yo ingreso, y ese automáticamente te da el valor que te da como resultado, en este caso 750, que todos sabemos que 7 corresponde a que tiene todos los permisos, ¿cierto?, el propietario, que el grupo, ¿cierto?, tiene permisos de lectura y de ejecución, y el 0 obviamente corresponde a que te quitamos todos los permisos. Es una forma de hacerlo. Es decir, si yo coloco, no sé, Umax 44, yo tomo 777, le resto el 044, el valor que me da me indica qué permiso le estoy asignando. Es una forma más simple también de hacerlo, ¿ok? Pero no lo voy a complicar con eso. Por ejemplo, acá el Umax 027, ¿cierto?, en la creación de ficheros, porque eso tiene que ver con la creación de directorio. En el caso de los ficheros, el valor máximo que puede llegar a tener es 666, ¿cierto? Por eso justo cuando creaste los ficheros, este no le da el permiso de ejecución, ¿sí o no? ¿Por qué razón? Por un asunto, ¿por qué no le da el permiso de ejecución? Por más que yo le ponga chmod 777 o le coloque el Umax 000, obviamente no lo hace ejecutable por seguridad, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque imagínense usted que yo tomo un fichero y lo modifique y lo deje ejecutable y sea, no sé, un programa un script que me borre toda la información que pueda tener almacenada en Linux. Por eso no los deja por seguridad. Nunca Linux te va a generar archivos de tipo ejecutable. Siempre te va a dejar como valor 666, que corresponde a valores de lectura y escritura. ¿Ok? Ahora, obviamente si puedo crear un archivo ejecutable, claro que sí, al colocar el chmod. Pero por Umax es poco probable. ¿Vale? Y eso. Voy a tener la grabación para subirla